Hola amigos y amigas, bienvenido nuevamente al programa Cayetanamente, y este es el primer programa del 2024. Tenemos el gusto de compartir con ustedes los temas de salud mental. Hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con los adolescentes y especialmente cómo esto se involucra en las nuevas tecnologías. Para hablar de ello tenemos como invitado al doctor Alberto Alegre Bravo, quien es especialista en neurociencia, investigador en el impacto de las redes de los adolescentes en este tema, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. ¿No? Tenemos la apertura del año con usted y creo que este tema nos va a calzar muy bien ahora que estamos entrando en una etapa tan difícil del adolescente. Me gustaría empezar preguntándole cómo es este contexto de las nuevas tecnologías en el mundo del adolescente. Primero agradecerte, Dani, la invitación. Como siempre es importante contribuir en lo que podamos a la salud mental, que cada día nos pone nuevos retos, y hablar un poco de la tecnología, algo que no se ha conversado. Solamente se vio la tecnología en el campo educativo y se le ha dado prioridad en el campo educativo post pandemia. Sin embargo, hay todo un cambio, principalmente en los adolescentes. Hablemos a nivel de hábitos, usos y abusos de la tecnología. Principalmente empecemos por un contexto, ¿no? Los mass media. Los mass media son estas comunidades que permiten transmitir información entre grandes grupos y que se manejan de manera virtual. Y organizados. Exacto, y esto ya existía. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido creándose dentro de este grupo de mass media los que se llaman las apps o aplicativos de interacción social. Entre los más conocidos tenemos, digamos, por parte de los adolescentes, Instagram, Facebook, pues tenemos también, por ejemplo, el Messenger, tenemos diferentes TikTok, por ejemplo, que cada vez están apareciendo y que les permiten a los adolescentes pasar horas en estos aplicativos, que inicialmente todos tenían una finalidad puntual. Sin embargo, ahora han evolucionado tanto que en estos mismos recursos permite mensajería, permite compartir información, permite interactuar con otros sin conocerse físicamente. Y es ahí donde vamos a ver que la evolución del adolescente, que es prácticamente la etapa de la construcción de la identidad, de la maduración. Que se va dando. Si el adolescente va teniendo esta búsqueda de sensaciones, búsqueda de apertura, encalza aquí tranquilamente. Exacto. Por eso es que busca a través de las redes sociales encontrar estos influencers o estas tendencias que se vuelven masivos. ¿Y por qué se vuelven masivos? Porque le permiten formar parte de un grupo, tener prácticamente bajo nuestro circuito de recompensa, como funciona el cerebro, o como llamaríamos los conductistas, un like o un comentario se transforma en un refuerzo. Entonces eso hace que el mismo adolescente use o pare, digamos, más tiempo en estas redes, las use y pueda agregar contenido, y el contenido que vaya agregando también a veces es poco crítico, ¿no? Claro, es un riesgo porque podría poner contenido que pueda, digamos, ser de índole muy personal, y una vez que algo se encuentra en las redes deja de ser ya parte digamos, de tu propiedad, ¿no? Y le pueden dar el uso que quieran. Y hay algo muy interesante porque si bien es cierto, es libre, ¿no? Tiene la necesidad de poder explorar mucho, pero la toma de decisión de parte del adolescente todavía no está controlada. ¿Qué factor psicológico entonces está ahí involucrándose? Ahí hay un tema hay un problema, como bien mencionabas al inicio. El tema de la adolescencia implica que el adolescente no pueda prever riesgos, que no puede, básicamente se deje llevar por el grupo de pares de referencia o de pertenencia, que busque los likes o, digamos, busque los comentarios. Pero ahí el rol fundamental preventivo promocional es la escuela y la familia, como siempre, ¿no? Son los dos ámbitos fundamentales. Si bien es cierto, como ya se sabe, no se puede ir en contra de la tecnología, lo que se está promoviendo es el uso crítico de la tecnología.
Por ejemplo, ahora todas las apps, la mayoría de ellas están incorporando medidores de tiempo por día, por día o por semana, de cuánto tiempo uno se encuentra en esa app, como para que uno pueda saber cuál es el hábito, exacto, cuál es el uso, y a la propia persona le permita regularse, ¿no? Pero es algo que se tiene que promover, se tiene que trabajar desde casa. ¿Por qué? Porque si no hay el descuido de otros aspectos de la vida personal. Por ejemplo, un caso típico del adolescente es, antes de dormir, nosotros por lo general, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro necesita más de 8 horas por lo general para descansar. Y no solamente para descansar, sino que las hipótesis actuales nos dicen que el cerebro usa esas 8 horas para reorganizar toda la información del día. Pero ¿qué pasa con un adolescente? Por lo general, un adolescente se va a acostar y lo primero que hace antes de dormir es abrir su red social, principalmente cuál es la más usada, de acuerdo al último ranking del digital que ha salido en abril. Está TikTok, está Instagram y está Facebook. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funcionan ellos? Estas apps tienen un algoritmo que en función al contenido que tú le das like o vas usándola, te presenta contenido similar. Por lo tanto, el tiempo de exposición se va haciendo mayor porque te va mostrando mayor contenido similar. Una duración mayor, un enganche mayor, ¿no? Entonces, por eso es que la hora de sueño disminuye. Y hay otro efecto adicionalmente a ello, que la luz del brillo del celular, sabemos que hay una hormona específica que induce al sueño, ¿no? Que es la melatonina, pero justamente funciona bajo la oscuridad. Entonces el brillo del celular hace que esta hormona no se produzca correctamente, más la vista que uno genera, y al final termina quedándose dormido, probablemente a las 1, 2 de la mañana, y el día siguiente así tiene que ir a clases, ¿no? Y dada esa situación, como que se va acostumbrando que ese es su ritmo y a su estilo, ¿no? Y no ve las otras consecuencias, ¿no? Sí. Ahora, hay un aspecto muy importante en el sentido de que estamos haciendo uso, ¿no? Pero un uso problemático. ¿Hasta dónde nosotros podemos hacer esta distinción de que se hace un uso, ¿no? Porque lo requerimos, porque necesitamos cubrir cosas, o es que ya comienza a afecta nuestra salud mental? Sí, han empezado a aparecer fenómenos interesantes porque al principio, como bien mencionas, se hablaba de usos y abusos. Así ¿no? es. Hasta que llegó un momento en que ya se le ha empezado a denominar adicciones. Adicción al smartphone, eso hemos visto, se ven en las investigaciones. Inicialmente empezaron como adicciones al smartphone, ¿no? Porque el smartphone o el celular era lo que te mantenía conectado. Pero ya no es, por lo menos dentro de las investigaciones que he revisado, las últimas investigaciones van específicamente a adicciones o usos y abusos a aplicativos en particular. Llámese TikTok, principalmente en los adolescentes, Instagram y Facebook, ¿no? Hay toda una discusión, eso creo que sería bueno que ahí sí los psiquiatras nos pueden ayudar mucho a distinguir si cumple los criterios psicopatológicos, ¿no? o los síntomas propios para ser considerado una adicción. Pero es interesante a su vez, y no dejar de notar, que han aparecido otros fenómenos asociados al uso del smartphone y de los aplicativos, como el FOMO, por ejemplo, ¿no? El hecho de sentirse desconectado del mundo porque el celular es el medio con el que te conectas con el mundo. Y ahí aparecen dos aspectos, creo que es bastante frecuente actualmente, ¿no? Por ejemplo, las personas están muy pegadas a lo que van a recibir de retroalimentación. La hipersensibilidad hacia esa situación y esta situación del alejamiento del contacto que tengo. Exacto. ¿Cómo los adolescentes esto interfiere en su vida personal? Sí, lo que hacen actualmente es, ha aparecido la categoría influencer, ¿no? ¿Quiénes son los influencers? Son los que promueven un estilo de vida
que básicamente tienen auspiciadores de por medio que se transforman en modelos para los adolescentes, ¿no? Se transforman en sus referentes que muchas veces ellos quieren imitar. Pero hay que ser muy conscientes de que no necesariamente estos influencers son modelos positivos. Exacto. Entonces vemos han aparecido nuevos fenómenos que los comunicadores ahora estudian, pero que los psicólogos también tenemos que analizar el impacto de los famosos trends, por ejemplo, que son estos videos que uno se viralizan, que se comparten. El contenido no está muchas veces regulado. Uno puede compartir y transmitir información que puede poner en propio riesgo su seguridad, ¿no? Una vez que ya está en la red, como decía, ya está libre. Está libre, ¿no? Y sobre todo porque es importante, están apareciendo comunidades, ¿no? Dentro de estos grupos de redes sociales, a través de las redes sociales, donde comparten información con la cual es cierto, pueden compartir información, como podemos crear un grupo de investigación, pero también pueden crearse grupos donde se transmita información que no sea veraz, no sea verídica, ¿no? Que corren riesgo. Exacto, información que digamos no sea segura para el propio adolescente. Ahora, hay un aspecto importante, si bien es cierto es un tema de comunicación, el referente, ¿no? Hay que tener cuidado de dónde viene, pero ¿a quién llega esta información? Exacto. Los adolescentes ahora tienen características y muchas de ellas son bastante vulnerables, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de aquellos adolescentes con baja autoestima, con bajo estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo esto es importante, ¿no? Para que tengamos una situación de protección, ¿no? Sí, actualmente los adolescentes lo que hacen es constantemente subir información, principalmente imágenes y videos en sus redes sociales, ¿no? Y digamos, una forma de medir o una forma de medición, por así decirlo, de su propia valía se ha vuelto en la cantidad de likes o comentarios positivos que puede recibir. Lamentablemente, si por ejemplo no recibo comentarios positivos o en su defecto estos famosos no lo percibo likes, como tal, exacto, ¿no? Se transforma en un medidor de mi valía, en un indicador o un cuantificador de mi valía, cuando lo que es importante es principalmente la red social se inició como un medio para compartir la experiencia que tú tienes, no como un medio de medición de tu valor. Entonces, los adolescentes son muy sensibles al tema de la crítica que pueden tener, y a través de las redes sociales uno puede ser susceptible desde un comentario positivo, un comentario negativo, alguna crítica, y lamentablemente por el mismo hecho de esta labilidad emocional propia del desarrollo termina creyéndoselo, cuando es simplemente es una forma de compartir información. Y hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que se comparte. Es importante el rol de la escuela y de la familia y de los padres para hacer un uso crítico, o bajo un juicio crítico de qué información se publica. Hay información hasta de índole personal que uno puede publicar, como puede ser en dónde está ubicado, con los riesgos que ahora se tienen, en dónde se encuentra en determinado momento, o dónde vive, qué cosa acaba de adquirir. Claro, ¿no? Porque el riesgo social eminentemente se de manifiesto. Exacto. ¿No? Si bien es cierto, el adolescente es justo una etapa donde tiene pues un riesgo de desarrollar algunas características, incluso síntomas psicopatológicos, ¿no? Y esta situación de las redes podrían interferir, ¿no? Y podría ser mucho más peligroso. Por ejemplo, vamos a suponer un adolescente que tiene ciertas características de egocentrismo o condiciones de conducta antisocial. ¿Cómo esto podría perjudicar más? Correcto. Por ejemplo, si hubiese una conducta de egocentrismo, lo que hace es, obviamente, vamos a ver que esa persona publica constantemente selfies y busca constantemente retroalimentación. Y lo que busca es lo que se llama ahora followers o seguidores, y de eso vive, ¿no? Buscar la mayor cantidad de seguidores, y con tal de lograr aumentar su número de seguidores, bueno, empieza a publicar contenido no necesariamente saludable, no necesariamente bueno, con tal de que este número crezca. Finalmente, si quisiéramos analizar
el comportamiento en las redes sociales hay que tener en cuenta dos cosas. Funcionan bajo un algoritmo. Eso significa que las redes sociales nos van a ir mostrando contenidos a los cuales nosotros vamos a ir dando like o vamos a ir, lo cual para la red social le conviene para mantenernos enganchados a ello mayor cantidad de tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el contenido que uno suba, ya por las características personales, puede ser no necesariamente saludable, porque la red social no, si bien es cierto, puede tener ciertos parámetros del tipo de información que sube, no necesariamente hay una calidad de la información o que sea verídica. Filtro. Exacto, sin algún tipo de filtro, y eso es un riesgo, porque los adolescentes se pueden guiar del consejo de otro adolescente que es más inexperto que él, pero forma parte de su grupo de referencia, ¿no? En la inoculación de la noticia, la inoculación de datos que de repente no están al alcance, pero que las redes las tienen y no se ha verificado, siempre ha corrido un riesgo. Sí. En este tiempo, después de la pandemia, la inoculación de la información, las noticias sin verificar, ha afectado mucho. ¿Cómo podríamos hacer este recorrido? ¿Cómo la tecnología ha afectado en la vida del adolescente? Actualmente, la referencia principal ante cualquier pregunta que uno le hace a un alumno es Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el medio por el cual ellos obtienen información. El problema que ahora, la diferencia que existían, la brecha generacional, si queremos analizar así, entre generaciones, digamos, de 20, 30 años atrás, era la falta de información. Ahora la diferencia es el exceso de información. Pero el problema no viene por la cantidad de información que exista, sino cuál es verídica, cuál es, digamos, información válida para tomar decisiones. Y muchos de los adolescentes toman decisiones en base a la información que ellos pueden buscar asumir como verdadera. Y asumir como verdadera. Antes, un filtro muy importante era para alguna decisión, algún consejo, los padres o la escuela, ¿no? O las áreas de tutoría sobre temas propios, ¿no? Que a veces los adolescentes tienen dudas, inquietudes a nivel sexual, inquietudes a nivel vocacional, inquietudes a nivel de cómo relacionarse con el sexo opuesto, cómo, digamos, vincularse con las personas, qué carreras hay, inclusive cómo obtener un empleo, ¿no? Claro. Y ahora la fuente ya no es... La fuente primaria ya no son los padres, el referente principal ya no es la escuela. Exactamente, ahí tenemos una situación y nos preguntamos qué tanto conocen los padres de esto y qué tanto es necesario que conozcan, porque están frente a un comportamiento que no pueden explicarlo. Exacto. Ahí hay un tema muy interesante porque no tengo el dato, pero sí sería bueno hacer un estudio de cuál es la edad promedio en donde un padre peruano le da un smartphone a su hijo, porque ahí podríamos tener un indicador desde el momento en que ya es como decirle, te entrego este medio por el cual ya, digamos, yo puedo pasar a un segundo plano. Y pasa a un segundo plano porque, digamos, es común en una casa ver a la familia sentados todos en el mismo, compartiendo el mismo espacio, pero en entornos distintos. Así es. ¿No? O sea, comunicarse dentro del mismo contexto, claro, ¿no? O comunicándose con otra persona en otro contexto, pero todos juntos. Entonces, estamos viviendo unas situaciones donde, por ejemplo, algo muy interesante que conversaba hace poco con un psicólogo organizacional, es que muchas de las universidades, por ejemplo, hablan mucho del valor de las habilidades blandas o los soft skills en la empleabilidad, por ejemplo. Y los soft skills o las habilidades blandas implican todo lo que tiene que ver con el contacto visual, el desenvolvimiento, la voz, la capacidad de solución de problemas, la interacción con el otro.
y que ahora vemos que los chicos se organizan, los adolescentes, solamente mediante grupos de WhatsApp. Termina el trabajo, se cierra el grupo, nunca interactuamos. Y no hay el contacto. No hay el contacto. Es más, no conozco físicamente, ¿no? Y ahí está esta situación. Hemos visto este panorama y hasta donde estamos mostrando hay mucha desventaja. Si bien es cierto, hay muchos aspectos favorables en la tecnología, pero esa desventaja que se está visualizando y que está afectando a la salud mental, ¿cómo prevenir? ¿Cómo hacer, ¿no? Desde el punto de vista del riesgo psicológico? Correcto. Hay básicamente 3 formas. La primera es la orientación desde la casa. Creo que ahí los psicólogos del desarrollo tienen mucho por, digámoslo así, investigar para encontrar una edad apropiada en que a un niño se le pueda dar un smartphone, ¿no? La edad apropiada, quizás. Lo segundo, los filtros parentales. Es muy importante, todas las redes sociales tienen filtros parentales. O si es que llegan a regalar un smartphone, colocarle los filtros necesarios para garantizar y que el adolescente no pueda compartir información que pueda poner en riesgo o pueda hacerlo vulnerable, porque no sabemos que si la otra persona que está al otro lado es realmente la persona que dice ser, ¿no? Y de eso han habido muchos casos de ese secuestro, violaciones, etcétera, ¿no? Y el otro es la labor del colegio, la labor de la escuela, principalmente las áreas de tutoría. El DSN, el Diseño Curricular Nacional, debería considerar transversalmente el uso crítico de la tecnología. Se preocupan mucho porque los docentes usen la tecnología integrándola en las clases para que las hagan más lúdicas, más dinámicas, pero también hay el otro lado, ¿no? De cómo transversalmente trabajar en los adolescentes el uso crítico de la tecnología, que ellos mismos puedan autorregularse, porque finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Un ajuste conductual. Exacto, la autorregulación. Hasta el final de la adolescencia, que es justo donde el lóbulo prefrontal termina de madurar, vamos a esperar que ya logre su autorregulación completa y que ahí sí pueda prever riesgos, ¿no? Tomar mejor decisiones. Si al adolescente tuvieras como especialista que hablarle de esto, si tuvieras que señalarle de pronto el riesgo que tiene para que tenga un mejor ajuste emocional, conductual, ¿cuáles serían tus palabras? Lo primero que le recomendaría es que tenga un horario por el cual pueda revisar sus redes sociales, que no que no interfieran con sus clases, ¿no? Lo segundo es que se fije, porque ahora cada red social tiene una medida del tiempo de conexión en minutos, en segundos que tiene por día, y llevar un registro para que él mismo se pueda dar cuenta. A veces no nos damos cuenta y pensamos que he estado 5 minutos, pero en realidad he estado 1 hora. Entonces esto se hace consciente de ello. Y lo tercero es, las redes sociales ahora te dan la posibilidad de tener las cuentas de manera privada o de manera filtrada. ¿Qué significa? Que no están abiertas a todo tipo de personas. Uno puede filtrar el contenido propio, aquello que quiere que sea para su familia o aquello que quiere propiamente compartir con un grupo selecto de amigos, y que esas decisiones tienen que venir por él y que no puede medir su valía ni su autoestima por la cantidad de seguidores, por la cantidad de likes o la cantidad de comentarios que puede recibir. No significa sus seguidores su recompensa. Exacto. Exactamente. Y algo creo que seguramente estamos de acuerdo de que muchas veces encontramos otros medios que sí son fortalecedores. Sí. Las redes nos permiten también mejorar nuestro estado de ánimo, las redes nos permiten otras cosas. ¿Qué podemos en ese sentido? ¿Alguna última orientación, Alberto? Sí, en ese sentido hay redes sociales que, por ejemplo, dependiendo del contenido que uno busque, como tú mencionas, nos pueden mejorar el ánimo. Un
hay videos que son graciosos, que uno puede encontrar en TikTok y que nos pueden mejorar la calidad del ánimo. Han aparecido estas figuras que se denominan memes, por ejemplo, que a veces se comparten como para un poquito levantarnos el humor cuando estamos tristes. Y lo segundo es que nos permite hacer videollamadas o compartir con familia, amigos que están en otros espacios, ya sea compartiendo, viendo juntos a la vez en simultáneo, conectados a una película. O sea, hay efectos favorables que se pueden trabajar para promover el bienestar, pero eso no quita los efectos negativos. Pero la idea es siempre que la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que nosotros podamos darle a la tecnología. Creo que esas son palabras exactas. Muchísimas gracias, Alberto. Tenemos la oportunidad de poder no solamente ver la tecnología como un riesgo, sino también como una oportunidad. Exacto, exacto. La tecnología está evolucionando cada vez mucho más rápido, están apareciendo nuevos fenómenos y creo que hay una gran ventaja, pero también hay que prever y nos está ganando en la previsión de los riesgos. Exactamente. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Alberto Alegre y vean cuál es la importancia del uso de la tecnología para no caer en el riesgo de nuestra salud mental. Muchísimas gracias. No se olviden de seguir en nuestro canal digital Cayetano.plus.